Yo. Cuando pasen por Acabar. ya cogen el primero. Nada, lo guardo y ahí. Y Patri, la otra, Miguel y Manuel. Mira, me quedo de bien. Que no se alejen, por Dios. ¿Qué vas a hacer el peso? Mañana no quieres saber, Rocío. Por favor, nadie pase por megafonía. A las 8 menos cuarto. Esperan a que salte las 2 y luego sigues. Menos cuarto. ¿Metiste la ficha ahí de Irene? Vale. Vamos a nombrar a saltando lo que salta, es un espacio mejorar. Por favor, Luis, delegado del Centro de Lugones, pasen por megafonía. Lo que es más difícil que a lo mejor mejor con el peor de la ciudad. Ya es de esta forma. Cuando no haces una Mala, era 36. Casi ni. ya saltó unos 32. Ah, yo 42. Acabaron. Puedes meterlo. Desde hace Sexta tabla central del Superbicón 84. Séptima, ella Carvajal Gómez, una voz contra la población 14. Nos vamos a Ana Martínez Díaz, Ana Martínez Iglesias, Carmen Cuervo García, se sentó en la zona del pueblo. Ahora sí. Bueno, un poco más, porque tiene que estar por encima del 6. Ella siempre está ahí. Vamos, Pedro, que después tenemos que venir a hacer los siguientes. Ahí. Solamente tienes que hacer Bueno. como un molino. Mira. No te parece, ¿no? Que fuera con 800 gramos, tirabas allá en el Alfonso con un Final de peso femenino, con una marca de 13.32. Por favor, Luis, delegado de la gente Pueblo Gómez. Sí. Ana Martínez Díaz, Carmen Matilla, Carmen Jorge García, se sitúa en la zona del pueblo. Sí. Pero el tiempo no va a ser el mismo. Pero es un poco raro, porque que solo una o dos personas se hayan dado cuenta que eran nueve y los demás algo falló. El 5, medalla de plata y medalla de oro. Resultados de 400 más segundo Francisco Agariño Álvarez, representante de Carlos Jóvenes, 49-41. Tercero Alberto Montero Blanco, de la Plaza Rural, 51-84. Tercero Víctor Morán Turín, con este número 54. Primero Javier Herrero Suárez, de cuarto José Manuel Gómez Santa María, 370.